Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar esta enseñanza. Primeramente, antes de comenzar la enseñanza, se le da el reconocimiento al Espíritu Santo como el líder de la iglesia, el que da testimonio a nuestra conciencia y nos ayuda a limpiarnos del pecado. El Espíritu Santo es el centro de la vida cristiana. Por el Espíritu Santo nos relacionamos con el Señor Jesucristo y el Padre. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a meditar en ella. La palabra de Dios, como habíamos dicho, es la medicina para el alma y el consejo para nuestra vida diaria. Y en esta noche vamos a estar estudiando cuál es la lucha que tiene el Espíritu Santo y las obras de la carne. Y para eso vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a estar viendo en el libro de Gálatas, en el verso 16. Y ahí vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo con las obras de la carne. Cómo el Espíritu Santo juzga las malas acciones. El trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos y ayudarnos a destruir el pecado si obedecemos a la voz del Espíritu Santo. Dios tiene solamente un propósito con el ser humano: de que nosotros tengamos un arrepentimiento, de que vivamos una vida consagrada, una vida en santidad. Y entonces, para comenzar, vamos a comenzar en este libro de Gálatas y vamos a ver qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo ahí sobre las obras de la carne. Y en este libro podemos encontrar bien claramente el pecado, cómo está definido, cómo está esclarecido. Pero primeramente vamos a ver en el verso 16 del capítulo 5, y ahí dice: digo pues, andad en el Espíritu. Dice: y no satisfaguéis los deseos de la carne. En el verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu, dice, es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dice: para que no hagáis lo que quisieres. En el verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y vamos a ver en esta parte, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo, cuando nosotros nacemos espiritualmente, como estábamos viendo la noche pasada, cuando recibimos al Espíritu Santo después del arrepentimiento, después de la confesión, después del bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, pero primeramente Él empieza a trabajar en nuestra alma, en nuestra conciencia. Porque tenemos las obras de la carne. Lo que dice el apóstol Pablo también en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, donde dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahí dice. Dice: Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en los delitos, en los pecados, en las transgresiones. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Espíritu viene a nuestra vida? Comienza con esa lucha. Comienza a trabajar con una vieja naturaleza que la Biblia nos enseña. Una naturaleza que la Biblia dice, ahí como estamos hablando del libro de los Efesios, del apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y dice, bueno, que todos íbamos en una misma corriente. Íbamos hacia un mismo lado. No teníamos diferencia. Íbamos siguiendo hacia donde va el mundo, a la destrucción. Y no hacíamos la diferencia nosotros, íbamos igual por ese camino. Pero la Biblia dice que Dios, en su gran misericordia, Él nos da la vida. Y ahora ya no estamos siguiendo en la misma corriente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que el Espíritu Santo, el trabajo de Él es ayudarnos a destruir las obras de la carne. ¿Qué es lo que comienza a hacer
el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a confrontar nuestras acciones, nuestra voluntad. Porque una de las cosas que yo me puse a ver, nosotros nos guiamos por la voluntad. Tenemos los deseos, tenemos las emociones, pero nos hace falta la voluntad. ¿Qué es lo que hace la voluntad? La voluntad es lo que hace funcionar el sistema de los nervios para levantarnos. Por ejemplo, sentimos las ganas de comernos un helado, pero si la voluntad no toma la acción, entonces nos vamos a, como decimos, bueno, pues sí tengo ganas de un helado, pero pues no me quiero parar. Pues no vamos a comer helado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la voluntad, la voluntad es la que vamos a tener. Y una de las cosas que como creyentes le hemos dicho a Dios cuando nos arrepentimos, le decimos a Dios, yo me arrepiento. Y el arrepentimiento es la confesión y también rendir la voluntad de nosotros. Porque si no rendimos nuestra voluntad, entonces nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer. Y una de las cosas que yo encuentro que entonces nosotros no hemos tenido con un entendimiento completo de lo que es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. La Biblia dice que nosotros ahora somos siervos de Dios. En el Viejo Testamento, los siervos eran comprados. ¿Y qué es lo que ocurría? Que los siervos no tenían derecho a nada, ni tenían posiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la Biblia nos enseña que somos siervos de Dios? No tenemos posiciones. Nosotros no somos dueños de nada, sino simplemente somos ministradores. Estamos ministrando lo que Dios nos ha dado. En un estudio pasado estábamos hablando sobre que muchas veces nosotros tratamos de proteger las cosas que no son de nosotros. Y ahí es donde caemos en un conflicto porque nosotros nos irritamos, nos frustramos, nos ponemos tensos. Cuando Dios dice, bueno, ¿por qué os afanáis? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en esta parte? Yo les dije la otra vez y bueno, hasta yo me puse a reaccionar porque dije, bueno, si nosotros no somos dueños de lo que decimos que somos dueños, entonces ¿cómo lo estamos cuidando? Yo dije, bueno, pues si el carro que tengo o que Dios me ha prestado, pues solamente me lo ha prestado y si Dios dijera, bueno, pero pues mira cómo está el carro de adentro. Y yo dije, bueno, pues entonces lo tengo que limpiar porque es de Dios el carro. ¿Ah? Fíjense, esa es una de las cosas que si nosotros viéramos así, esto es de Dios, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el arrepentimiento? En el arrepentimiento tenemos que arrepentirnos sinceramente, un arrepentimiento genuino. Tenemos que entender que nuestra voluntad tiene que quedar rendida. Si no rendimos nuestra voluntad, entonces vamos a seguir tomando decisiones nosotros. Y entonces, ¿dónde queda lo que hemos dicho? Confiamos en Jehová. Confiamos en Dios. Y no es cierto, porque no hemos rendido nuestra voluntad. En el Padre Nuestro, cuando oramos el Padre Nuestro, le decimos a Dios, ven a tu reino y hágase tu voluntad aquí, en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Vas a hacer tu voluntad en mi vida. Y cuando no permitimos que Dios haga su voluntad en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo a medias con Dios? Pero Dios no quiere una vida a medias. Dios dice, te vas a entregar totalmente a mí. Lo que en el libro de Gálatas estamos estudiando, en este capítulo 5, el verso 16, las obras de la carne, y donde dice esta parte, digo pues andar en el espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne.
Dice, y estos se oponen entre sí. Lo que quiere decir, hay una lucha. Hay una lucha, fíjense. El espíritu a las cosas espirituales y la carne, ¿hacia dónde? Como estamos hablando sobre el libro de los Efesios y el apóstol Pablo, cómo les enseña a los Efesios diciéndoles, antes estaban muertos y iban por una sola corriente, siguiendo el mundo, por el espíritu, dice, que operan los hijos de desobediencia. Ahí estábamos siguiendo todos y dice, éramos hijos de ira. Fíjense. Pero dice que Dios nos da la vida. Dios nos da vida. Fíjense. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta lucha que comienza aquí, donde dice en este libro de Gálatas. Dice, ahora el espíritu tiene una lucha con las acciones de la carne. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, estamos leyendo la Biblia? La palabra de Dios es Dios. Leemos la Biblia, es Dios quien está hablando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos está poniendo muchas cosas en claro a nuestra conciencia. ¿Qué es lo que vamos a sentir nosotros? Yo me puse a estudiar y me puse a ver qué hacemos como cuando provocamos a un gato a que se enoje. ¿Qué va a hacer el gato? El gato se va a defender. Bien. Cuando la palabra de Dios la leemos y por ejemplo podemos hablar sobre las obras de la carne que están escritas aquí, son muchas. Y en alguna de ellas nosotros vamos a estar involucrados. Y tal vez eso es muy fuerte. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra vieja naturaleza empieza a reaccionar. Y es lo que está diciendo Dios aquí. Dice, el espíritu tiene una lucha con esa vieja naturaleza. Fíjense. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Espíritu Santo es el que juzga en la conciencia. El Espíritu Santo, como vamos a ver ahorita en el libro de los Corintios, que al Espíritu Santo nadie lo juzga. ¿Ves? Porque dice que Él escudriña lo profundo de Dios. Y dice, ¿y quién escudriñará lo profundo del hombre? Sino el espíritu del hombre, de la conciencia. Cuando uno se siente miserable, cuando uno se siente decir, bueno, no tengo motivación, bueno, vieras qué tan caído estoy. Pero si uno le dice, bueno, pero ya te rendiste a Dios. Y él dice, bueno, ¿y de qué? Y podemos ver, ¿qué vemos ahí? Orgullo. Bueno, ¿y entonces cómo está bien decaído? Fíjense. ¿Cómo vamos a estar decaídos? Una de las cosas que, por ejemplo, hemos estado hablando y platicando es, el Espíritu Santo cuando nos hace sentir que estamos mal, tenemos que doblegarnos, tenemos que arrodillarnos y decirle a Dios, sí, estoy en un estado y fuerte, pero es mi carne. Tenemos que darnos cuenta, es mi carne. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, la voluntad es la que nos va a llevar a cometer el pecado. ¿Ves? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a agarrar de la palabra de Dios. Como la otra vez estuvimos platicando y estudiando lo de la comunión. Tomamos el pan y tomamos el vino, la sangre del Señor. Estamos haciendo, ¿qué? Un pacto. Nos estamos comprometiendo con Dios. Estamos recibiendo a Dios. Ahora Dios en nosotros y nosotros en Él. ¿Cómo dice la Biblia? Como dice en Juan 17, en el Evangelio de Juan. Y dice, somos uno, yo y el Padre. Somos uno. Y ahora ustedes y yo somos uno. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Si somos uno, Dios está en nosotros, entonces no hay nada que nos pueda vencer. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da vida. Como sigue hablando el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, y el ocuparse del Espíritu. ¿Y qué dice? ¿Y el ocuparse de la carne? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a ver ahora sí en Romanos 9. Romanos 9, 1. Vamos a ver ahí lo que dice el apóstol.
Pablo, y dice allí, Romanos 9:1, y dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice ahí. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y vamos a ver otros textos que respaldan este verso en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10. Primera de Corintios 2:10, y ahí dice ahí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí en este verso nos vamos a detener y vamos a ver ahí otra vez en este verso 2, y dice ahí. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que estábamos viendo en el libro de Gálatas? Cuando comienza esta lucha, cuando comienza este conflicto entre el Espíritu y las obras de la carne. El Espíritu Santo nos empieza a revelar, como dice aquí en este verso 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu nos da testimonio en la conciencia. La conciencia juzga. La conciencia es la que nos va a hacer sentir mal. Es por eso que cuando nosotros nos reunimos, a veces hay oportunidades de hacer una crítica o de hablar mal, y el Espíritu Santo está ahí. Fíjense. El Espíritu Santo está ahí y nos está revelando, nos está haciendo sentir como tienes que callarte, es más, no caigas en ese juego, es más, no digas eso. Fíjense. Una de las cosas, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos un buen concepto de lo que es el perfecto juicio de Dios para la iglesia. Que todo lo que se hace, lo que se habla, lo que se dice, se escribe. Es como ahorita en esta noche estamos compartiendo esta palabra. Esto se está escribiendo. Fíjense. Porque un día tiene que ser presentado a nosotros. Fíjense. Y esto, por ejemplo, como comenzamos esta enseñanza, la palabra de Dios es sanidad al alma. Es la medicina. Es la medicina al alma. Fíjense. Como comenzamos esta enseñanza también, otra vez repito, el Espíritu Santo es el que se reconoce en una reunión donde está una enseñanza bíblica. El Espíritu Santo es el líder, porque él guía a la iglesia. ¿Ves? Si el Espíritu Santo no es el principal invitado en una reunión, ¿de qué se trata la reunión? El Espíritu Santo guía a la iglesia. ¿Ves? Por el Espíritu Santo vamos a poder ir al Padre. ¿Ves? Porque vamos a tener una buena relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llevar por el Señor Jesucristo al Padre. Porque el Padre ve la perfecta justicia, el perfecto sacrificio en nosotros. ¿Ves? Por creer en el Señor Jesucristo, pero por obedecer. ¿Ves? El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice en el Evangelio de Juan? Dice, y voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Ves? Para que los guíe, para que los enseñe, para que les revele. ¿Dónde? En la conciencia. ¿Qué tenemos que hacer cuando el Espíritu Santo está revelando? Cuando el Espíritu Santo nos está exhortando, vamos a obedecer al Espíritu Santo.
La Biblia dice, por ejemplo, el rey Salomón dice, ahí en los Proverbios, ¿qué dice ahí? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no tenemos ese temor, ese respeto a su palabra, esa obediencia a su palabra, ¿qué va a haber? Pues puro tropiezo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Vamos, como les dije, no hemos rendido nuestra voluntad y estamos respondiendo a las obras de la carne. Las obras de la carne, ¿a dónde nos están llevando? Fíjense, a más ceguera y más ceguera. Vamos a ver más adelante. Quería que viéramos en el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 19. Y vamos a ver qué dice el rey David. En el Salmo 19, y esto pues el Salmo 19 casi todos se lo saben porque es un canto, pero está bonito, y lo que el rey David nos enseña aquí en este verso 13, y vamos a ver ahí en el capítulo 19 verso 13, y ahí dice ahí: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bien. ¿Qué es lo que nos enseña el rey David en esta parte? Dice en esta parte: preserva a tu siervo, dice, de ser soberbio, que la soberbia no se enseñoree de mí. Bien. Una de las cosas que me puse a estudiar mientras estaba estudiando este tema, esta enseñanza, es que a veces nosotros nos hacemos muchas preguntas, o a veces preguntamos, decimos, bueno, ¿y cuál es el pecado principal? ¿Cuál es el primer pecado? Y bueno, una de las cosas, muchos dicen, bueno, pues el pecado principal es la desobediencia de Adán ahí en el huerto del Edén. Pero yo encuentro que el primer pecado, el primer acto de pecado que se comete es la desobediencia a la palabra de Dios. Ese es el primer acto de pecado que se comete, la desobediencia a la palabra de Dios. Porque la palabra que está escrita aquí en la Biblia, cuando la leemos y no obedecemos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Es desobediencia, es rebelión. Yo me puse a ver, bueno, que Dios nos perdone y que Dios nos ayude. Porque hemos leído y leído y leído. Fíjense. Y la palabra de Dios, fíjense, cuando nos está juzgando, no queremos oírla o no queremos reaccionar a la palabra de Dios. Y es Dios quien nos está juzgando. Fíjense. Y allí comienza el gran pecado. Y no vamos a decir, bueno, es que yo soy pecador por naturaleza, pero es por Adán. Esa es una excusa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las obras de la carne. Decimos, bueno, él es pecador, yo también soy pecador, y bueno, vamos a pecar. Pero Dios dice aquí, entonces no hay salvación. No hay salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Y si leemos lo que dice el rey David desde el primer verso del capítulo 19, ahí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día, dice, emite palabra a otro día. Dice, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, ni palabra. Dice, ni es oída su voz. Fíjense. Y vamos a detenernos ahí, vamos a ver solamente estos 3 versos, lo que dice la Biblia. Y yo me puse a ver, por ejemplo, cómo a veces nosotros caemos en el crearnos una filosofía o una mentalidad o unos pensamientos. Decimos, bueno, nosotros estamos bien moralmente. Fíjense, estamos bien moralmente. ¿Cuánta gente hay por ahí vagando, caída en drogas, tantas cosas? Pero la Biblia nos enseña que no hay una persona que ignore que existe Dios. Fíjense. Absolutamente no hay una persona que ignore a Dios.
Porque la Biblia dice aquí en este verso, dice en el verso 1 del capítulo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué pasa con toda esa gente que anda por ahí? Bueno, somos ateos y bueno, no hay Dios. ¿Ves? ¿Cuánta gente anda ahí? Como dicen, bueno, depravada. Muchos dicen, bueno, es que la palabra depravación es muy fuerte, eso para usarla como decir que es pecado. Es fuerte. ¿Cómo le vamos a decir al pecado entonces? ¿Cómo vamos a utilizar el pecado? ¿Cómo lo vamos a definir? Hay algunos teólogos que dicen, bueno, es fallaste. Así, esa es la interpretación de la palabra. Pero yo digo, no, es una depravación lo que se está viviendo y lo que se está viendo. Y es triste que no se hable así. Es triste que no se hable así. Que se hable, oh, fallaste, y ¿qué tal no se siente la persona? No se siente mal. Ok, pero en esta parte la Biblia dice aquí, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego dice en el verso 2, dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En el verso 3 dice, no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Fíjense, ni es oída su voz. Fíjense, hay en un pasaje de la Biblia donde dice que Dios miró al cielo a ver quién hacía lo bueno. ¿Fíjense? Y dice, no había uno. Dice. El apóstol Pablo, cuando está con los romanos, él, bueno, pues sí, él le habla muy fuerte a los romanos, diciéndoles ahí, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque los romanos, pues con 100 dioses, pensaban que su moralidad estaba, pues muy bien. Pero cuando el apóstol Pablo dice, todos estamos condenados, y necesitamos el arrepentimiento, y necesitamos al Señor Jesucristo. ¿Ves? Se dieron cuenta, no, ellos decían, estás loco, tenemos 100 dioses, uno para cada etapa de la vida, o no sé, para cada fiesta, pero estaban mal. ¿Qué es lo que ocurre a nosotros también cuando oímos el Evangelio? Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos obedecer a su palabra. Como dice este salmo, vamos a seguir en el verso 4 y ahí dice, por toda la tierra, dice, salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. Dice en este verso. Dice, y ellos puso tabernáculo para el sol. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, dice, se alegra, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Dice, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a ver lo que dice más adelante en el verso 7, y ahí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es perfecto, dice, que hace sabio al sencillo. Fíjense. Uno de los primeros pasos para el crecimiento espiritual es la sencillez. Es la sencillez. Nadie va a crecer espiritualmente si no es sencillo. Porque ¿qué dice Santiago en su carta? Él dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice, da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos humildad. Fíjense. Necesitamos humildad para crecer. Necesitamos humildad para oír la voz del Espíritu Santo. No es que estemos desanimados o caídos o... No. Porque Dios dice, yo doy gracia a los humildes. Y en esta parte el rey David, ¿qué está diciendo? Dice aquí, en este verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en el verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y en el verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
En el verso 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más, dice, que miel, dice, y que la que destila del panal. Dice, tu siervo, dice, además, amonestado con ellos, en guardarlos, hay grande galardón, fíjense. Hay grande galardón. Y luego en el verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, fíjense. ¿Ah? ¿Qué necesitamos nosotros para entender nuestros errores? Que el Espíritu Santo nos dé testimonio en la conciencia y decirle a Dios, límpiame. El rey David más adelante utiliza un salmo también donde dice, y lávame con hisopo y límpiame para ser blanco. ¿Ah? Y dame tu espíritu. Fíjense. ¿Qué es lo que dice en esta parte el mismo rey David? Y dice aquí, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? ¿Qué podrá decir? Yo estoy mal. Fíjense. Necesitamos a Dios, por el Espíritu Santo, que nos va a dar testimonio en la conciencia, y le vamos a decir a Dios, sí, estoy mal. Cuando salimos a la calle, cuando nos juntamos con alguien, cuando salen comentarios, cuando alguien comienza a hacer chistes o cualquier cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a Dios que nos ayude a corregir esos errores. Fíjense, como lo que dice en esta parte. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Fíjense. Como dice la Biblia, el Espíritu lo escudriña todo lo del ser humano. El Espíritu escudriña todo lo profundo de Dios y lo revela. Fíjense. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más adelante, como estamos viendo en el verso 13 dice ahí, preserva, dice, también a tu siervo de la soberbia, dice, que no se enseñoree de mí. Dice, entonces seré íntegro, dice, y estaré limpio de gran rebelión. ¿Ves? Cuando viene la palabra de Dios, fíjense lo que dice aquí en este verso 14, dice aquí, dice, sean gratos los dichos de mi boca, dice, y la meditación de mi corazón, dice, delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Ves? Cuando comienza la gracia de Dios a sanarnos, a hacernos crecer, a tener esa comunión con Dios, a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y como les dije, vamos a decirle al Espíritu Santo, tú eres el centro de mi vida. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no nos ayuda. Como hemos visto en noches pasadas, lo que ocurre después del bautismo del Señor Jesucristo, es llevado al desierto, ayuna los 40 días, vienen las 3 tentaciones, Él tiene la facultad, la capacidad de resistir, porque el poder del Espíritu Santo está sobre él. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos los creyentes? Necesitamos nosotros también que el Espíritu Santo nos esté dando testimonio cuando oímos la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios o qué estamos leyendo? ¿Ya? Y nosotros somos culpables. ¿Qué seguimos? ¿Qué vamos a agarrar? ¿O con qué nos vamos a conformar? Pero el Espíritu Santo está en todo lugar. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe, como dice la Biblia. Y el Espíritu Santo dice, os guiará y os enseñará todas las cosas. Vamos a ver. ¿Cómo se despide?